Muy buenas noches. Una disculpa por no haber empezado en la hora que habíamos anunciado, pero la cuestión del internet por las lluvias que hemos tenido lo impidió que lo hiciéramos. Aquí estamos, por fortuna, estas cuestiones se quedan grabadas y las personas que gusten más tarde lo van a poder ver. Comenzamos. El programa Viva México Católicos. Desde luego, tomando en cuenta nuestra celebración patria. Ese pueblo de Dolores tan bonito, tan alegre, tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron. Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual. Esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla la Virgen del Tepeyac. Es el 15 de septiembre una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día que levantamos la bandera más bonita. Es el día que recordamos lo que Hidalgo principió. Que repiquen las campanas de Dolores y al compás de los acordes de nuestro himno nacional, ¡Viva México! Gritemos, que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. El trozo de esta canción menciona a Hidalgo como iniciador de la independencia de México. La historia dice que enarboló el estandarte de la Virgen, lo que hace indisoluble nuestra lucha por la independencia con el catolicismo, tanto en su nacimiento como en la continuación al ser dirigida por otro cura, uno de los más grandes estrategas que han existido, José María Morelos y Pavón. Se cuenta que Napoleón comentó: denme 2 Morelos y conquisto al mundo. Mi nombre es Juan Pedro Hernández. Es un placer para mí poder compartir nuevamente, como cada martes tercero de mes, este espacio en Formando Familias Fuertes, dirigido atinadamente por Laura Arce. Ahora nuestra breve oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. La historia de lo que ha llegado a ser el México moderno donde crecimos desde la conquista ha estado ligada a la religión católica. Por lo mismo, muchos la llevamos en la sangre, una herencia a la cual varios se han opuesto, pero es parte de lo que dijo Jesús: he venido a traer la división. Sin embargo, esta noche nada de divisiones hablaremos, sino de ese sincretismo que ha existido desde siempre en el mexicano, esa simbiosis que existe entre el pueblo y la devoción a la Virgen María, principalmente en su advocación de Virgen de Guadalupe, que se extiende hasta Dios. Para entender al mexicano, deberíamos de tener algún tratado de filosofía o algún estudio sociológico muy documentado. Para hacerlo más llevadero, elegí textos de don José Alfredo Jiménez, por el conocimiento tan profundo que tuvo de la actitud del mexicano, reflejado principalmente en su producción musical. Un compositor con un catálogo completo de la filosofía del mexicano, lo cual nos llevaría a varios programas si quisiéramos profundizar en ello. Por esta vez, me limitaré al círculo de canciones que unen nuestros pensamientos católicos con los del sentir mexicano, del mexicano bravo, noble, honesto, trabajador, gallardo, orgulloso de su tierra, de su familia, de su caballo y de su hembra. Héroes como Napoleón, Hidalgo,
o Morelos están llenos de mitos, leyendas, decires, que lo mismo encumbren al personaje como lo dejan bajo suelo. Los artistas igual suerte corren, algunos por el solo sentir de las personas sin fundamento alguno y otros, como en este caso, por la vida que llevaron. Antes de adentrarnos con esta figura popular, repetiré una frase: al artista por lo que hace en el escenario. El resto es cuestión personal. Hace muchos años, casi 40, tuve el honor de impartir clases a nivel universitario. Eran grupos donde la mayoría laboraba en empresas ya con puestos gerenciales, pero que estudiaban apoyados por sus empresas para obtener la licenciatura. De tanto en tanto a mis alumnos les hablaba del gran filósofo mexicano. Algunos con asombro preguntaban: ¿cuál? Les respondía: José Alfredo Jiménez, creciendo el asombro. Los invitaba entonces a que atendieran las letras de las canciones y descubrieran cómo este compositor nos ilustraba las formas del ser de mexicano, formas que siguen siendo válidas. Visto desde cierto ángulo, del análisis de la personalidad del mexicano, sus creaciones son un tratado filosófico guardando la proporción adecuada. Este mes es dedicado a la patria y la Iglesia Católica lo ha dedicado a la palabra de Dios. Trataré de combinar el amor al suelo mexicano con el conocimiento extendido de las enseñanzas bíblicas. Si realmente queremos saber cómo somos, conocernos, es valedero estudiar las canciones de nuestro afamado compositor, intentando un acercamiento a la frase ostentada al ingreso del oráculo en Delfos: conócete a ti mismo. Aquí ingresamos al camino de la filosofía, donde la Iglesia, desde San Agustín, Santo Tomás, pasando por León XIII y continuando con Juan Pablo II, entre otros, han redoblado esfuerzos por armonizar las discrepancias entre fe y razón, sin perder nunca de vista el papel tan importante, básico, que juega la filosofía como origen del razonamiento. El vocablo filosofía, atendiendo a la etimología griega, se entiende como amor a la sabiduría, es decir, amor al conocimiento. Podemos inferir que esta disciplina nació desde que el hombre comenzó a cuestionarse sobre el porqué de las cosas, después el porqué de su existencia. Las preguntas que sigue formulando: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué existe el mal? Las podemos encontrar en escritos de Confucio y Lao Tse, en la predicación de Buda, los poemas de Homero, en los escritos sagrados de Israel, en los Veda y en los Avesta, en tragedias como las de Eurípides y Sófocles, o en los tratados de filosofía de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, según la respuesta que cada humano dé a dichos cuestionamientos, depende la orientación que dará a su existencia. Las emociones, las pasiones, decepciones, las esperanzas, sueños, lo mismo frustrados que logrados, que refleja José Alfredo Jiménez en canciones, son un retrato vivo del mexicano. Nos indica hacia dónde le ha dado orientación a la vida misma. Mencioné los vínculos tan fuertes del mexicano con la religión. Esto igualmente lo canta, lo manifiesta, lo plasma nuestro compositor. Ya vengo de rezar una oración a ver si se compone mi destino. Habla de un personaje cuestionando el sentido de la existencia porque se siente solo. Entonces recurre a la oración queriendo componer su camino, su vida,
que en esos momentos está representado por la mujer amada. Desde el momento mismo que el hombre recurre a la oración, está conjuntando filosofía con fe. Esto descubrimos en muchos fragmentos de la producción musical de José Alfredo Jiménez. La encíclica del Eterno Padre ha sido hasta ahora el único documento pontificio dedicado íntegramente a la filosofía, donde al proponer, basado en el pensamiento de Santo Tomás, sentía León XIII que era el mejor camino para recuperar el uso de la filosofía conforme a las exigencias de la fe. Afirmaba que Santo Tomás, distinguiendo muy bien la razón de la fe como es justo, pero asociándolas amigablemente, conservó los derechos de una y de otra y proveyó su dignidad. La filosofía nace con el pensamiento del hombre, ya lo dije, pero requiere de la fe para culminar un buen recorrido. De otra parte, se pierde el sentido de la existencia, el fin al cual estamos destinados. Necesitamos de la oración, de la visita asidua a los sacramentos, de la asistencia al templo. Hay personas que se confiesan religiosas, católicas, sin embargo al conversar utilizan ciertos aires de soberbia, de suficiencia, para expresar que ellos para nada necesitan ir a la iglesia, menos acercarse a los sacramentos. Imposible para mí que pueda darse una cuestión sin la otra. Tienen que asociarse amigablemente, como diría Santo Tomás. Alguien me dijo una vez, si quieres encontrar una persona buena, asiste a la iglesia. Sin que esto sea una medida rasera, significando que todos los asistentes a la iglesia mantengamos buen comportamiento. Al menos resulta un primer filtro. Podemos sostener que José Alfredo Jiménez era asiduo visitante al templo. Sus biógrafos así lo han dejado asentado y varias canciones lo demuestran. Una de ellas lo refleja claramente desde mi óptica particular. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. La estrofa va más allá de asistir al templo. Indica un grado aceptable de religiosidad al reconocer lo sagrado del rezo. Si seguimos la historia de la canción, algo se fracturó. Entonces, como buen mexicano, con algún dejo de reclamo al cielo, ¿quién sabe por qué Dios te puso en mi camino? Al final, irremediablemente, cualquier experiencia, cualquier relación, algo nos aporta. Por eso Dios coloca determinada gente en nuestro camino. Ya depende de nosotros aprovechar la enseñanza. Tristemente, el occidente poco aprende de la sabiduría oriental, donde el anciano es sinónimo de ejemplo, así como las personas destacadas. Esto nos conduce a que vernos reflejados en los demás debe arrojar a favor el mejorar nuestro comportamiento. Aplicando lo anterior, las canciones de nuestro autor musical nos ayudan a conocer y entender al ser mexicano tradicional. Lo expreso así, tradicional, porque las juventudes, además de la nuestra, han ido perdiendo hasta el sentido de la nacionalidad, de identidad, adaptándose a unos cambios más acomodaticios. Por lo mismo, cada día les cuesta trabajo reconocerse y por ende aceptarse. Acudo a palabras de Juan Pablo II, tomadas de la encíclica Fe y Razón.
que la aportación peculiar del pensamiento filosófico permite discernir tanto en las diversas concepciones de la vida como en las culturas, no lo que piensan los hombres, sino cuál es la verdad objetiva. Dicho pensamiento filosófico es el que te lleva al conocimiento de ti mismo, de tu persona, y con fe alcanzamos la verdad objetiva, el encuentro con Dios. De la misma encíclica, de este modo, la fe, don de Dios, a pesar de no fundarse en la razón, ciertamente no puede prescindir de ella. Al mismo tiempo, la razón necesita fortalecerse mediante la fe para descubrir los horizontes a los que no podría llegar por sí misma. El compositor guanajuatense canta, basado en la razón, que como humanos, una pareja, al volver a encontrarse, cada uno por su lado están vencidos. Sin embargo, les queda fe y a ella se aferran. Vamos a darnos la mano. Somos dos viejos amigos que estando vencidos, creemos en Dios. Al realizar este tipo de afirmaciones, José Alfredo está siendo capaz de emplear a fondo la conciencia y capacidad de razonamiento. Esto es, cumple con la propuesta del Evangelio y escritos apostólicos en los preceptos generados de conducta cristiana como enseñanzas y principios concretos. Partiendo de las apreciaciones humanas, nuestro autor, sin pretenderlo quizá, nos acerca a Dios. A algunos les va a parecer irreverente, pero al cantar ejerce labor apostólica. Pues cuando hace referencia al Creador, es buscando la verdad, la liberación de lo terrenal para estar más cerca de nuestro Señor. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La mayoría de los humanos tenemos miedo a la muerte, quizá por falta de fe. Al final de cuentas, es un encuentro con el Creador, encuentro que nadie puede eludir. El protagonista de la canción muestra la creencia en Dios como meta final, dando por sentado que su amada ya la alcanzó. La canción también hace referencia a una montaña por la cual cabalga. La montaña, sabemos, es símbolo de divinidad. Lo vimos en la charla del Monte Carmelo. Es un camino hacia lo alto. Los cerros del Tepeyac y del Cubilete lo avalan en México. Al mencionar el Cerro del Cubilete, me puedo extender con otra canción reveladora de visitas a los templos por parte del cantautor guanajuatense. Los tiene en cuenta, los asocia a la fe del mexicano cuando expresa: el Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. Otra referencia a la asistencia a la iglesia es cuando abandona Jalisco, obligado por una decepción amorosa. Llega a la basílica a despedirse, a implorar: Virgencita de Zapopan, cuídame para no caer. En otra canción, con desgarro en el alma, consciente de la debilidad humana,
pide algo cercano a la justicia divina al rogar: Virgencita del cielo, yo también soy hijo tuyo. Habla de la fe en la Virgen, reconociéndose hombre necesitado del soporte celestial. Esto, como mexicanos, como católicos, lo comprendemos muy bien. Los llamados santuarios de la fe guardan esa energía reparadora de esperanza, porque vamos a depositar lo mismo nuestros agradecimientos por favores recibidos como a peticionar. Es parte de nuestra cultura, es nuestro entorno. Vuelvo con Juan Pablo II, quien siempre profesó una dedicación enorme a la Virgen. Le dedica un apartado en la encíclica, de hecho, lo utiliza incluso para finalizarla. En efecto, se puede entrever una gran correlación entre la vocación de la Santísima Virgen y de la auténtica filosofía. Igual que la Virgen, fue llamada a ofrecer toda su humanidad y femineidad a fin de que el Verbo de Dios pudiera encarnarse y hacerse uno de nosotros. Así la filosofía está llamada a prestar su aportación racional y crítica para que la teología, como comprensión de la fe, sea fecunda y eficaz. Esta correlación también la mostró a su estilo José Alfredo Jiménez. El apelativo de filósofo de México está por lo tanto muy bien aplicado. Recurro a las palabras de Juan Pablo II para que me sirvan de soporte a la canción que después usaré. La forma en que los cristianos viven la fe está también impregnada por la cultura, el ambiente circundante y contribuye a su vez a modelar progresivamente sus características. Ahora sí, vamos con la pieza musical. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Sabemos de antemano que una venganza propiamente para nada la va a conceder Dios, salvo que el desarrollo de los acontecimientos así lo hace parecer. El mexicano aprovecha el ambiente circundante y en su afán salvífico lo achaca a Dios. Es importante nunca perder de vista que la canción se llama Cuando el destino. En ninguna línea de esta canción dice o da a entender que el hombre realizó algo por su cuenta para causar daño al semejante y consumar una venganza. Se enteró que le fue mal, presentándose a constatarlo, hasta cierto punto reflexionando que por su fe Dios le había hecho caso en los ruegos. Cuestiones meramente humanas mezcladas con la fe en Dios. Quizá en formas terrenales esté equivocado, pero el hombre se sabe en el camino, sigue pensando en el Ser Supremo, nunca se aparta de él. Como una extensión de esta reflexión, traeré la canción Tú y la mentira. Aquí, pasado el reconocimiento que uno le mintió al otro, destaca el sobreentendido del arrepentimiento en la estrofa. Si se nota en tu voz que le pides a Dios que Él también te perdone, podemos inferir que en el plano humano ya se otorgó un perdón. La Biblia lo deja muy claro. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Un ejemplo más de las reflexiones filosóficas del compositor lo sitúan dentro de la llamada filosofía cristiana,
con la reserva necesaria. Para ello, regreso con Juan Pablo II. Una segunda posición de la filosofía es la que muchos designan con la expresión filosofía cristiana. La denominación es en sí misma legítima, pero no debe ser mal interpretada. Con ella no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no es una filosofía. Con este apelativo se quiere indicar más bien un modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. Esto encuentro al analizar las canciones de José Alfredo, una especulación filosófica en unión vital con la fe. En estas expresiones, letras o textos de José Alfredo, podemos encontrar muchas fallas o errores u otras interpretaciones que desviarían nuestro objetivo. Pero tomemos en cuenta, para mayor comprensión, el libro de la sabiduría. Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Si la mayoría de nosotros recordáramos que somos de barro, es posible que buscáramos con mayor afán el encuentro con el Señor, tomando plena conciencia de nuestra muerte y recordando la Biblia. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nuestro admirado autor en muchas canciones menciona la muerte. Es, digamos, una constante, casi siempre con plena conciencia, lejos de bravuconas o fanfarronerías. Esto lo hace ver a nuestros ojos como persona consciente del destino, de la meta, del fin del camino. En la letra de Dios me señaló, lo dice limpiamente, llano, sin complicaciones. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Esta orilla de la cual nadie puede rebasar o salirse. Esa orilla es conciencia de la estatura del ser humano, saber que tenemos límites. Esa pequeñez la refleja en el siguiente renglón, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Cuando José Alfredo Jiménez supo que le faltaba clínicamente poco tiempo en este mundo, compuso El Rey, donde encontramos al inicio un profundo pensar filosófico. Yo sé bien que estoy afuera. Un ser humano capaz de discernir que el barro de su constitución se desmoronaba. Otro pasaje de la multicitada encíclica arroja lo siguiente. Más aún, incluso cuando la misma reflexión teológica se sirve de conceptos y argumentos filosóficos, debe respetarse la exigencia de la correcta autonomía del pensamiento. En efecto, la argumentación elaborada siguiendo rigurosos criterios racionales es garantía para lograr resultados universalmente válidos. Se confirma también aquí el principio según el cual la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. El asentimiento de fe que compromete el intelecto y la voluntad no destruye, sino que perfecciona el libre albedrío de cada creyente que se acoge al dato revelado.
Y ese dato revelado en la esencia del compositor es demostrado en sus reflexiones, vueltas canciones, incluso en una al cumplir con la llamada regla de oro encontrada en San Mateo. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. A la manera campirana y directa, la canta en la pieza titulada Alma de Acero. Tú sabes que soy parejo. Ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Manteniendo siempre el honor por delante, la lealtad, su forma comprometida con la honestidad propia de un artista intenso y entregado. Para defender la integridad tiene aquella canción donde responde. Y como dijo el poeta, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es de esos. La referencia poética es a Salvador Díaz Mirón. Por igual, exige cuando interpela a la mujer, aludiendo quizás a San Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La canción vacía de nombre, exhibe a una persona que nada tiene para ofrecer al cielo, ni le valdrá decir al final de su vida, Señor, Señor. ¿Qué has hecho en este mundo que valga la pena, vida mía? Ya escribiste un libro, ya sembraste un árbol, ya tuviste un hijo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que estás vacía? Yo soy, si quieres, un humilde vagabundo, pero lo tengo todo y esa es mi alegría. Yo soy un sol que alumbra la verdad y siempre la verdad y jamás la mentira. El preferir la verdad antes que la mentira exhibe a un hombre que confía en los valores morales mismos que cada día vamos perdiendo. Tener firmeza en valores y convicciones le ayudaron a soportar embates de la vida. Aquí lo constata. Para aguantar tus insultos y tus desprecios, hay que llevar en el alma calor de sobra. Ese calor es producto de la buena educación casera. Nuestro autor lo supo expresar en diferentes maneras. Escucha lo que dicen mis canciones, así vas a saber que soy de honor. Llorando no se curan las heridas, con llanto no se quita un cruel dolor. Por eso voy cantando, aunque me digan que llevo destrozado el corazón. José Alfredo fue un ser que nunca acumuló rencor. Deseaba lo mejor a cada quien, por más destrozado que le hayan dejado el corazón. Una prueba viene a resultar la canción que el título lo dice todo. Que te vaya bonito. Sabiendo que la vida viene del Señor, mostraba respeto y veneración por ella, sin abandonarse nunca a los pretextos del alcohol. Lo pone en evidencia al cantar. Pero dime que tú eres su dueño, y brindemos contentos por ella. Yo no voy a matarme por nadie. Te la dejo. Por Dios te la dejo. Yo no voy a matarme por nadie. Es como decir, perdí a ley y punto. Nada de peleas o dramas sin sentido. Nuestro artista formuló una de las fórmulas de la felicidad, un absoluto desprecio o desapego por el dinero, consciente que la riqueza nunca compra amor
En la canción Gracias nos dijo a todos, si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones, para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. Esto concuerda con la carta de San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. El budismo nos enseña a vivir libres de apegos. La Iglesia Católica, a través de San Mateo, repite, no acumulen para sí tesoros en la tierra, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El último versículo de esta cita de San Mateo se ajusta a la manera en que José Alfredo Jiménez identifica su tesoro, es decir, donde está su corazón en ese momento. Es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Esta forma tan entregada por sus amores iban de la mano de la lealtad y la pasión, formando parte medular de las canciones. Cuando expresaba amor, tenía presente siempre a Dios. Al sentir fragilidad de una relación sentimental, escribió, una cruz en el cielo formaron las estrellas para adornar la noche que tú querías dejarme. Yo te dije en secreto que vieras hacia arriba y otra vez con tus labios volvieras a besarme. Procurando la luz del cielo, buscaba a Dios para que le ayudara. Pedía auxilio divino. Sin prejuicio alguno soltaba su pena confesando, rogando. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Se sabía escuchado, recompensado, como lo hacemos todos cuando con fe pedimos lo que nos conviene. Por ello decía a su compañera, pídele a Dios que no te haga llorar allá a donde te fuiste. Pídele a Dios que no te haga infeliz, que no te vuelva triste. Yo ya te perdoné y Él te va a perdonar tranquilamente. Pídele a Dios que nunca, nunca te abandone. Pídele a Dios que siempre, siempre te perdone. Quizá un momento sublime, una expresión cumbre la logra en este trozo. Yo quisiera decirte que te quiero, como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo, de las que dice Dios allá en el infinito. La ternura, según el diccionario, es otra emoción. Demuestra una actitud cariñosa y protectora hacia alguien. En su producción musical existen expresiones bellas para los hijos, reflejando al hombre de familia. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor, para que jueguen mis hijos con la luna, para que jueguen mis hijos con el sol. Yo quisiera que Dios los arrullara, y un mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios les regalara. Especialmente para su hija compuso,
Olvida que el mundo va a ser cruel contigo y piensa que nunca tendrás que sufrir. Como un angelito, sueña con las cosas que a ti más te gusten. Como un angelito, sueña con las cosas bonitas de Dios. He querido dejar para el final 3 canciones, porque si bien es cierto, algún día vamos a dejar este plano terrenal, mientras estemos aquí, hay que vivir el presente. Para lograrlo realmente, debemos dejar de mirar el pasado negativo. La Biblia al menos lo ilustra en 2 pasajes. Uno, según San Lucas: el que mira para atrás no sirve para sembrar. El otro es contundente, cuando Dios, a través de los ángeles, le pide a la familia de Lot, al abandonar Sodoma y Gomorra, dejen de voltear hacia atrás. Todos sabemos lo que sucedió a la mujer de Lot por desobedecer, por mirar al pasado. Consciente también que el pasado nunca vuelve, algo que a muchos se nos olvida, José Alfredo advierte, tanto en la letra de Viejos Amigos: pero tú no hagas recuerdos, dale al pasado tu olvido y empieza otra vida sin ver tu dolor, como en aquella de Allá tú si me olvidas. Y aunque quieras volver al pasado, yo te lo aseguro, no vas a lograrlo ni hablando con Dios. Esta es una declaración de actos consumados. Cuando lo hecho, hecho está. Ya nada habrá de cambiar, donde el arrepentimiento, como lo decía Borges, se convierte en un acto de soberbia por pretender modificar el pasado. Tal vez, acercándonos a la reflexión, se utilice el arrepentimiento para redimir el pecado en el plano divino, pero nunca para cambiar el hecho en el plano humano. La tercera es más fuerte, similar a la sentencia de los ángeles en Sodoma y Gomorra: no voltees para atrás. No voltees para atrás. No mires lo que ha pasado. Ya para retirarme, tomaré una de las conclusiones que arroja Juan Pablo II en la encíclica que he venido manejando: Fe y Razón. Una advertencia importante. Pido a todos que fijen su atención en el hombre que Cristo salvó en el misterio de su amor y en su permanente búsqueda de verdad y de sentido. Diversos sistemas filosóficos, engañándolo, lo han convencido de que es dueño absoluto de sí mismo, que puede decidir autónomamente sobre su propio destino y su futuro confiando solo en sí mismo y en sus propias fuerzas. La grandeza del hombre jamás consistirá en esto. Solo la opción de insertarse en la verdad al amparo de la sabiduría y en conciencia con ella será determinante para su realización. Solamente en este horizonte de la verdad comprenderá la realización plena de su libertad y su llamada al amor y al conocimiento de Dios como realización suprema de sí mismo. Ahora, parafraseando una muy bella canción de José Alfredo Jiménez, le diré: ¿cuántas reflexiones dejaste encendidas? Yo no sé, que yo no sé cómo voy a asimilarlas. Los invito a que exploren un poco más en las letras de este autor originario de Guanajuato, siempre con afán de reflexionar y entender la forma de ser del mexicano, ese mexicano que nunca dejó de orar y cantar buscando a Dios. Los caminos hacia Dios están por todas partes, incluso en nuestras bonitas canciones mexicanas. Por eso termino a la manera de don José Alfredo Jiménez,
Qué lindo es lo bonito, ¿verdad de Dios que sí? Muchas gracias y ojalá que les vaya muy bonito. Muchas gracias.